Y compañero, mi nombre es Nelson Torre, soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones. En este caso vamos a hacer la simulación o la explicación de la fase 3, del paso 3 del curso de microcontroladores y microprocesadores, en el cual diseñaremos un circuito que mediante microcontroladores se abrirán o cerrarán puertas de un laboratorio y se controlará la luminosidad del mismo. Dice aquí la explicación: se plantea como proyecto desarrollar el diseño de un sistema de control de un laboratorio biológico en el cual se desea controlar la apertura y cierre de las puertas del laboratorio utilizando motores DC, como también el control de la luminiscencia de las bacterias que se encuentran en el laboratorio, por lo que el grupo de trabajo colaborativo diseña el sistema de control utilizando microcontroladores, donde utilizan el lenguaje de programación de bajo nivel, uso de software, de desarrollo de software y entornos de simulación. Bueno, nosotros en este caso, pues, aquí tenemos nuestro informe. Aquí tenemos nuestro informe. Primero que todo, la parte conceptual. Aquí tenemos el marco metodológico, donde describe el paso a paso del proyecto. También empezamos con la descripción e identificación de las variables y requisitos. Obviamente una de las variables que se tiene en cuenta en este proyecto es el tiempo, y otra es la luminiscencia, correcto. El software que utilizamos para la programación de los microcontroladores es un software basado en lenguaje de programación C, que se llama CS Compiler. En este caso el programa se llama PIC-C Compiler, correcto. Aquí tenemos la descripción del programa y la página web del desarrollador. Con ese desarrollamos el código que controlará los microcontroladores, y ese código nos generará un archivo que se cargará a los microcontroladores, los cuales serán utilizados en el circuito que se diseñará en Proteus 8, en nuestro caso que utilizamos. Aquí está la página web del desarrollador, que es aquí donde montamos nuestro circuito en Proteus, y estos son los microcontroladores, los que exigieron el PIC 16F y 16F84 y el PIC 16F877. Son los microcontroladores que pidieron. También aquí podemos observar el display de 7 segmentos y el display 16x2. Tenemos los motores, y tenemos como una especie de variadores, los cuales nos van a mover los motores. O sea, van a recibir una entrada, porque obviamente los voltajes que la señal o los voltajes que nos muestran los controladores no son suficientes para mover estos motores. Entonces ellos reciben una señal, y esa señal le activa el voltaje, la corriente al motor respectivo, dependiendo del giro que vaya a hacer. Así vemos un motor para cada puerta, como pueden ver. Por otro lado, tenemos aquí la fotorresistencia, que nos mide la luminiscencia del salón, del laboratorio. También tenemos una parada de emergencia que pusimos ahí adicional a eso, y un motor que en caso de que una emergencia, pues uno detiene los motores con esto. Y tenemos también un reset que nos resetea, un botón de reset que nos va a resetear
el controlador, el contador, el reloj en este caso. Bueno, otra cosa que también hicimos sacamos a reducir las características principales de los componentes: la fotorresistencia, los motores eléctricos, los displays, los microcontroladores PIC, el PIC 16F84A. Por otro lado tenemos el PIC 16F877. Aquí tenemos cada componente descrito y su respectivo sitio donde se consigue información de ellos. Tenemos una memoria de PROM, tenemos el circuito de reset, tenemos pues el circuito reset, o sea, la explicación del circuito de reset y los demás conceptos que tienen que ver en el circuito. Aquí tenemos el diseño del circuito, el código de la programación del PIC 877. Tenemos aquí está todo el código descrito y cómo que se llama y los respectivos comentarios sobre cada acción que se hace. En este caso este es el código que toma las señales del cronómetro, del reloj, y mediante eso hace las funciones para abrir o cerrar las puertas y también las señales hacia los LCD respectivos. Por otro lado tenemos el código de programación del PIC 16F84. En este caso viene siendo el reloj, que es el que utilizamos un reloj de 4 MHz. Aquí está la descripción del código. Es un lenguaje en C que se utilizó para este caso. Bueno, aquí tenemos la explicación del código del reloj, circuito. Bueno, vamos a ver los códigos. Aquí en los códigos podemos ver, por ejemplo, aquí está el del reloj. Aquí tenemos el reloj, códigos del reloj. Aquí vemos la declaración de las directivas. ¿Qué más? Las variables globales. Vemos que aquí se incluyen las variables globales aquí las variables que se van a utilizar. Y aquí en la función void main, que es la principal, que es donde se describe el circuito, o sea, se describe el comportamiento general. O sea, de aquí para abajo se describe el programa principal de este microcontrolador, correcto. En fin, en este caso se genera como un bucle infinito que se repite, un programa que se repite, porque estos códigos, estos microcontroladores se ejecutan línea por línea, y cuando llega al fin ya se detiene. Entonces lo que tenemos que hacer es generar un bucle infinito que se repite y se repite y se repita, que no se detenga a menos que uno le dé reset, correcto. Por otro lado tenemos el código del control de puertas, que vendría siendo el código del PIC 16F877. Aquí también tenemos las directivas, las respectivas variables, declaración de variables, y la descripción del programa, la descripción del programa, del comportamiento, de cómo se va a comportar el microcontrolador. También se genera un bucle que se repite. Claro. Bueno, estos códigos, ellos se compilan, y luego que lo compilamos, ellos nos van a generar un
nos van a generar unos archivos respectivos, pero nosotros utilizaremos los archivos .exe, los cuales se cargarán a los respectivos microchips, por así decirlo. Aquí tenemos nuestro circuito, como ya lo habíamos explicado. Estos son los microcontroladores. A cada microcontrolador se le carga su respectivo código, o sea, con el código se genera un archivo y ese archivo se le carga a cada microcontrolador. Por ejemplo, aquí le damos y aquí los archivos del programa, pues seleccionamos los archivos .exe o .of, algo así es estos archivos cdebook file, ya que nos sirven. Pero normalmente también se puede usar tanto el exe como el .cof y .exe. Cualquiera de los dos lo podemos usar para poderlo cargar al controlador. Correcto, aquí cargamos el de prueba, le damos a aceptar, ya está cargado, y aquí le cargamos el de control de puertas. Ya, correcto, está cargado. Una vez cargado a los respectivos microcontroladores, pues podemos proceder a ejecutar la simulación. Le podemos dar play. Bueno, vemos que el reloj empezó a andar y aquí en el display nos muestra un mensaje de bienvenido. Correcto. Entonces vemos que ya empieza a andar y aquí el reloj nos está haciendo sus respectivos cálculos y corriendo su código, el cual nos manda la señal al LCD de 7 segmentos y nos activa los respectivos LEDs. Luego, cuando llega el primer minuto, pueden ser horas o minutos, pero en este caso cuando llega a los primeros 59, él le envía una señal al microcontrolador PIC al 877 y le envía la señal a los variadores estos, los cuales activan el motor respectivo. En este caso debería ser control de puerta, y también envía una señal al LCD de 16x2 en el cual nos indica la puerta, nos da un mensaje sobre la puerta que se está abriendo o la que se está cerrando. Por otro lado, vemos que ya se está acercando. Por otro lado, vemos que el sensor nos calcula la luminiscencia y nos muestra el mensaje aquí en la luminiscencia. Apenas se cumple el ciclo 59 y ahí empieza a enviar la señal abriendo puerta 1 y ya vemos que se activa el motor 1. Correcto. Demora unos segundos, demoran unos segundos abriendo y los que se le programaron, y luego se detiene por ahí como a los 23 segundos, 26 segundos se detiene, o a los 30. Entonces se detiene y nos muestra el mensaje de la luminiscencia, o sea el porcentaje de luminiscencia. En este caso lo estamos controlando a través de este bombillo del termo, de la fotoresistencia. Ahí nos muestra una luminosidad de 42%. Correcto. Ahora vamos a variarla y vemos que en la próxima vez ya nos muestra que se cerrará la puerta 1 y se abrirá la puerta 2. Correcto. Ahora que llega el minuto 2, cuando llega el minuto 2 hará lo respectivo, cerrará la puerta 1 y abrirá la puerta 2 y nos mostrará la luminiscencia calculada. Envía la señal al microcontrolador, al PIC, y hace mediante la programación, envía lo que se va a mostrar en el display. Ahí entonces vemos que ya cierra puerta 1 y abre puerta 2, y por otro lado los motores giran en sentido contrario. Correcto.
aquí tenemos una emergencia que la podemos parar y vemos que se detienen los motores, correcto. Entonces los volvemos a activar y ellos vuelven a andar. El reset, si reseteamos, pues se reseta el reloj. Ahora más adelante, cuando ya se ejecute todo el circuito, pues ya podemos probar el reset, porque después nos toca dejar correr más el reloj y se extiende más el video. Bueno, ya vemos que ya se cierra la puerta 1, ya terminó de cerrarse. Listo. Y nos muestra una luminosidad más intensa, porque obviamente aquí está marcando, pero si la bajamos toda, si la variamos para el próximo cálculo, pues obviamente nos mostrará una luminiscencia más baja. Aquí nos dice que en el próximo se cerrará la puerta 2 y se abrirá la puerta 3. Entonces ya llegando al minuto 3 se cierra y se abre la puerta 3, correcto. Bueno, vemos que ya se está cerrando la puerta 2 y abriendo la puerta 3, correcto. Entonces vemos que cumple con lo solicitado, y aquí nos está mostrando el mensaje que se está cerrando la puerta 2 y abriendo la puerta 3. Por otro lado, nos muestra ahora que la luminiscencia varía. Ya estamos próximos, ya ahí se va a detener y se detuvo, correcto. Vemos que el ciclo de cerrado demora unos segundos más y vemos que varía la luminiscencia, correcto, porque se alejó de la fotoresistencia. Entonces ahora vemos que en el último minuto solamente se cerrará la puerta 3 para completar el ciclo así. Vemos que ahora que llegue el minuto 4 se cerrará el ciclo, se cerrará la puerta 3. Listo, vemos que ahí se cierra la puerta 3 y aquí muestra el mensaje que cierra la puerta 3, correcto. Bueno, pues después que termine el ciclo de cierre, creo que son 26 segundos, como dice la guía, vemos que ya se está cumpliendo. Vemos que ahí está terminando de cerrar y ahí se detiene, correcto, y nos muestra la luminosidad. Entonces, si vemos que ya el ciclo se cumplió, ahora abrirá nuevamente la puerta 1, pero entonces vamos a darle un reset. Podemos darle un reset para que se resete el reloj. Vemos que se resetea todo el circuito y por supuesto pues se empieza a ejecutar de nuevo. Bueno, en todo aquí no siendo más, pues vemos que cumple con lo solicitado, y muchas gracias y nos estamos viendo en una próxima ocasión.